Le contaba un poco más temprano en el programa que en agosto el indicador global de la actividad económica registró un aumento mensual de 0.6%. Este dato es mayor a la estimación central de 0.1% oportuno, pero dentro del rango estimado. En términos anuales, y ese es quizá el dato más preocupante, la actividad económica no mostró variación, no obstante que el resultado fue mejor de lo esperado, ya que se esperaba una caída de 0.6%. Vamos a platicar al respecto con Alexa Castro, analista de México. ¿Cómo vamos? Alexa, muchas gracias por estar en el programa. Buenos días. Buenos días, Pascal, y muchas gracias por la invitación. Sí, pues justo el día de hoy el INEGI publicó el indicador global de la actividad económica, que también fue bastante bueno porque tuvimos una comparación directa con el indicador oportuno que también se publicó esta semana. Entonces, como bien mencionas, para el mes de agosto observamos dos cosas importantes. La primera es que a tasa mensual la actividad económica tuvo un repunte. Sin embargo, no fue suficiente para recuperarse del todo frente a la caída que tuvo en julio, que, por ejemplo, la tasa anual fue la mayor que se ha presentado desde febrero de 2021. La segunda importante es que desde agosto de 2024 la actividad económica está estancada, ya que, como bien mencionas, la tasa anual fue de 0%. De igual forma, pues esta semana también tuvimos esta información oportuna para comparar, en donde se ponía pues la información estimada para agosto y septiembre, y con la información de hoy observamos que pues nos fue mejor de lo esperado tanto a tasa anual como mensual. Y también es importante mencionar que en las actividades terciarias también les fue mejor de lo esperado en ambas comparaciones. Otra de las cosas importantes es que aún no superamos el último máximo histórico que alcanzamos en julio de 2024. El mes pasado pues nos alejamos más, pero en este estamos un poco más cerca. Sin embargo, pues sí, no hemos superado ese nivel de hace un año. Una de las razones es que las actividades secundarias, que representan pues más de un tercio de la economía, han tenido un muy mal desempeño en lo que va del año, y en agosto pues definitivamente no fue la excepción, ya que a tasa mensual hilaron 3 meses de caídas consecutivas y a tasa anual 6 meses. Al interior vemos que todos los sectores cayeron en ambas comparaciones. Sin embargo, pues los más alarmantes son minería y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, porque son las que han registrado caídas en casi todos los meses del año. En minería ha caído en todos los meses del año. En el caso de las industrias manufactureras, que pues son el sector con más peso en la economía, han tenido pues también un comportamiento un poco más fluctuante, sin embargo no muy positivo. Por el lado de las terciarias también vimos que el mejor desempeño mensual se observó en el comercio al por mayor, y en el caso del anual fue en servicios de apoyo a los negocios. Y en los sectores de estas actividades es importante mencionar que normalmente hay una mayor incidencia de informalidad, como por ejemplo en el comercio al por menor. Entonces, por esto es clave procurar que los sectores con mayor crecimiento sean los que generen mayores empleos formales, como son los que crecieron en esta edición. Por último, pues estos resultados lanzan una alarma no solamente de la actividad económica, sino también para la actividad industrial. Entonces, para que realmente hagamos despegar las metas del Plan México que procuran justo este crecimiento y dinamismo industrial, es necesario que el gobierno pues tome medidas para asegurar el abasto de energía eléctrica, que sea pues suficiente, sustentable, confiable, asequible, disponible en toda la República. Esto necesariamente implica pues esquemas de coinversión público-privados, y en esta línea pues es importante mencionar que el segundo trimestre de este año la inversión pública cayó casi en un 20% a tasa anual, y la privada, que es más del 90% de la inversión total, también cayó. De igual forma, pues estos resultados refuerzan las previsiones poco alentadoras que se tienen de crecimiento para la economía mexicana en 2025, a pesar de que fueron revisadas al alza respecto a lo esperado hace un par de meses. Por ejemplo, en el informe trimestral de Banco de México, publicado el 29 de agosto, el banco estimaba pues un crecimiento de 0.6 anual en este año. Por su parte, también el Fondo Monetario Internacional ajustó al alza las estimaciones que hicieron este último 14 de octubre, que pasaron de un 0.2 a un 1%. No obstante, pues destaca que la actividad económica sigue muy débil, como lo podemos ver en el indicador, y entre los riesgos está el aumento de la deuda pública, que podría pues reducir el espacio fiscal ante cualquier choque o crisis económica que pueda suceder, aunado también pues a una incertidumbre global que ya lleva bastante prolongada, y actualmente pues se está discutiendo el paquete económico. Entonces, estos resultados son una buena oportunidad para cuestionarnos en qué se está gastando para hacer crecer más al país y dinamizar la economía. Alexa, podríamos decir, pues no fueron tan malos como se esperaba, pero tampoco son buenos, y se ve claramente un enfrenón de la economía, un estancamiento económico. Y te preguntaría hacia adelante, ¿qué significa? ¿Cómo podría terminar el año en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto a partir de estos datos que estamos viendo? Sí, no, totalmente. Justo como bien mencionas, pues sí, los datos fueron mayores a los esperados, sin embargo, pues tampoco suficientes. Uno, para pues recuperarse de la caída tan importante que tuvo en julio,
y también como para darnos un poco esta esperanza de mejorar el crecimiento. También rumbo al cierre del año, pues estos indicadores nos muestran que aún hay una debilidad de la actividad económica y como mencioné, pues lo más alarmante y también tiene bastante que ver con el PIB, es que esta tendencia estuvo impulsada por cómo le fue a las actividades secundarias, que son un tercio de la economía. Entonces, representan un 30% del PIB y es en donde más se generan empleos formales, que también generan crecimiento y prosperidad. Y también por los datos publicados que hemos visto en el IMSS, pues se han perdido trabajos en estos sectores, o sea, ni siquiera se han generado, por ejemplo, en las industrias de la transformación. Entonces, no solamente Sí. para el cierre del año, sino también para lo que queda de sexenio, los temas clave para el crecimiento es en qué se está gastando y si se está gastando en inversión productiva y también qué medidas se están tomando para generar más empleos formales y también cómo vamos a asegurar el abasto de energía en toda la República para alimentar más actividad industrial. De nuevo, todo esto tiene que ver con el PIB porque esto se relaciona mucho con la inversión, que es gran parte también de cómo crecemos. El 90% es inversión privada, entonces todas estas medidas, además de algunos factores sistemáticos como la ley de amparo, la reforma al Poder Judicial, pues todo esto influencia en cómo va a ir la inversión y esto pues obviamente se derivará en mayor crecimiento, pero mientras no se aseguren estas medidas, pues difícilmente veremos un crecimiento mayor al esperado o positivo. Entre los datos que difundió INEGI esta mañana, y ya lo mencionabas, hay un descenso de 0.6% en el personal ocupado y de 1.1% en las horas trabajadas. ¿Cómo interpretar este dato, este par de datos, Alexa? Sí, pues esto también se relaciona bastante con el crecimiento de la informalidad, o sea, también como vimos en el IMSS, pues en términos de generación estamos en niveles pues de principios de los 2000, sin contar obviamente pues las crisis financieras y la pandemia. Entonces estamos en niveles de generación del 2003, también el número de patrones registrados en el IMSS ha bajado, por tanto pues están generando menos trabajos y también están bajando las horas trabajadas, la gente registrada, entonces todo esto se relaciona bastante con la parte de la informalidad, que también, como mencioné, pues al final si caen las actividades secundarias, ahí es donde se generan los empleos formales. Entonces es importante que también su rendimiento, pues obviamente se refleje en que hay menos trabajos disponibles y por ende, pues obviamente crece la informalidad. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta el resto del año, pero podríamos decir que a juzgar por estos datos y también por las previsiones, vamos a andar entre el 0.5 y el 1% en el mejor de los casos en cuanto a la expansión del PIB, Alexa. Sí, totalmente. Pues también la buena noticia es que pues hemos tenido justo estas revisiones al alza que mencioné, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que pues calculan que pasó de este 0.2 a un 1%. Sin embargo, pues es algo que no tenemos que celebrar tanto hasta asegurar pues obviamente estas condiciones que generen mayor crecimiento. Y también de igual forma, por ejemplo, en el paquete económico pues se ajustaron, por ejemplo, estas expectativas de crecimiento del PIB a final del 2025 y pues fueron mucho menores a las que se calculaban, por ejemplo, el año pasado, que también es un dato importante tomando en cuenta que este viene directamente del Sí. gobierno. Pues Alexa, muchas gracias por poder contar con tu análisis. Muchas gracias, Pascal. Gracias por la invitación de nuevo y un saludo a tu audiencia. Gracias, gracias Alexa Castro, es analista en México. ¿Cómo vamos?